Un ministerio que se origina en la energía de la voluntad carnal es infructuosa, o sea, no produce nada, como dicen, ¿no? O sea, Pedro ahí se ve como un líder que va guiando a los discípulos, ¿no? Porque Pedro era realmente, cuando lo he leído, ¿no?, ya demasiado sanguíneo. Entonces, pero cuando está bajo el gobierno de la cabeza de la iglesia, que es el Señor, producirá frutos abundantes. ¿Quiénes fueron con Pedro? ¿No? ¿Quiénes fueron con Pedro? ¿No? Pedro era una persona muy impetuosa, muy que actuaba sin pensar, ¿no? ¿Cuántos sabemos eso, no? Y cuántos de nosotros también de repente se nos sale lo sanguíneo muchas veces de hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Sin pensar, ¿no? Porque no, yo voy y lo hago. Entonces, también estaba Tomás el escéptico, ¿no? Que al principio como que no creía en Jesús, pero ahí en el camino fue entendiendo, ¿no?, quién era Jesús. Estaba era Tomás, Natanael, ¿no?, el ingenioso, el escéptico, como les estaba diciendo, que en el principio, ¿no?, él no creía en Jesús, pero poco a poco ahí siguiendo a Jesús empezó a creer. También estaban los hijos del trueno. Ya sabemos que los hijos del trueno eran esos truenos, bueno, esos que les hacen algo y se encienden, ¿no? Así como vieron el rayo que le cayó a uno de los futbolistas, ¿no? ¿No? Como que uno se enciende, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que cuando Pedro decide ir a pescar, o sea, él toma una decisión, decide su manera, ¿no? Muestra el esfuerzo humano por hacer las cosas a su manera. Por eso es muy importante tomar decisiones con una correcta perspectiva, ya que Pedro era el líder y como él influenciaba, ¿ya?, cuando decía y actuaba para que otros lo siguieran y los resultados que tendrían, ¿no? Pero en ese momento que él actuó a su manera, no recogieron nada, dicen, ¿no? Fueron a pescar y no recogieron absolutamente nada, ¿no? O sea, él se dejó llevar, pues, ¿no? Actuar y hacer las cosas que a él mejor le parecían. Entonces, los resultados fueron nada, ¿no? Nada de dirección, nada de pesca. ¿Y por qué no pescaron nada? Y me llamó la atención cuando estuve viendo este pensamiento, ¿no?, que dice el doctor Scott, y les llama el fiasco de los peritos. ¿Por qué le llama el fiasco de los peritos? Porque teniendo capacidad, teniendo habilidad, no consiguieron nada. Esa es la manera humana, la razón humana, ¿no? Y nosotros estamos conociendo que muchas veces cuando no buscamos a Jesús, no vamos a entender la voluntad de nuestro Señor, no vamos a poder entender qué quiere que Él haga para nuestras vidas. Sabían cómo pescar, pero esa noche no pescaron absolutamente nada, ¿no? Qué lamentable es muchas veces hacer las cosas a nuestra manera y que todo resulte en la nada, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos actuado así? ¿Cuántos de nosotros hemos estado realmente haciendo las cosas en nuestra razón, ¿no? Y no lograr absolutamente nada. Pero les doy una buena noticia. En el versículo 4 enseña, ¿no?, que cuando ya amanecía, ¿ya?, Jesús estaba en la playa, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido, no? Que toda la noche tú te vayas a trabajar, que toda la noche tú vayas a hacer algo, tú vayas a hacer un proyecto y que no se realice. Entonces, dice ahí, ¿no?, cuando ya amaneció, toda la noche, ¿no? Y toda la noche estás pensando qué vas a hacer, qué debes hacer, pero no agarras ni la Biblia, no le preguntas a Dios, no vienes a la iglesia, no sigues las instrucciones. Entonces estás pensando, tu mente está trabajando, ¿y qué sucede? Nada, ¿no? Porque más lo que piensas y te da dolor de cabeza, ¿no? Da dolores de cabeza cuando uno está pensando y realmente a veces pensamos nada, nada pensamos. Entonces, ellos habían pescado toda la mañana sin éxito. Muchas veces
el dejarnos guiar por nuestra humanidad, eso va a provocar en nuestras vidas que no va a llevarnos al éxito, ¿no? Porque el éxito en el mundo es que tú ganes grande prosperidad. Sí, hermano, tú te vas al mundo y ganas prosperidad, pero muchas veces yo he visto que se van al mundo y se olvidan de quién fue Dios en sus vidas. Tienen grandes proyectos, realizan grandes trabajos, pero se olvidan de Dios, ¿no? Y ahora lo vemos, porque en realidad si Dios nos ha prosperado grandemente, vemos la iglesia, ¿no? Porque yo veo acá la fidelidad de muchos hermanos, que aunque seamos 4, 3, 5, 6 o 10, estamos aquí. Amén. Entonces, como les estaba hablando, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la playa, ¿no? Y si vemos, estaba en el mar de Galilea, en Tiberias, ¿no? La barca, no es que la barca donde ellos estaban, estaba al fondo. La barca estaba a unos metros cerca de Jesús. La barca estaba a la orilla, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir, no? Que Jesús se les había aparecido, pero los discípulos no sabían. Y esto nos lleva a entender, ¿no? Porque en el versículo dice que ellos estaban velados. ¿Qué quiere decir que ellos estaban velados? Estaban como adormecidos, cansados, estaban como que opacados de quién era quien los había ido a visitar, porque se les apareció, dice ahí en ese momento, ¿no? Y esto habla de un milagro que Jesús había hecho, va a hacer, para Pedro y los discípulos. Entonces, los discípulos no podían ver, entender y reconocer que era Jesús, porque Jesús se veía diferente. O sea, Jesús se había manifestado ya no como el Hijo del Hombre que había venido a la tierra a darle los ejemplos, el seguimiento, ¿no? Para que ellos pudieran entender dónde Él iba a ir, sino ya con un cuerpo glorificado, resucitado, ¿no? Entonces, ¿cuánto muestra nuestra preocupación, que es hacer las cosas para sí mismo y desenfocarnos y no querer entender y obedecer a qué misión Dios nos está llamando? Porque aquí habla de la pesca, ¿ya? Aquí habla de la pesca. Entonces, una de las lecciones que vamos a ver en este versículo, en este capítulo, está en el versículo 5, donde nos dice que nuestro Dios está interesado en nuestro día a día, lo que indica su cuidado de nuestra vida personal. En Lucas capítulo 12, versículo 18 dice: si Dios cuida de tal manera, que cuida las flores y también, cuida las flores y de mañana las echa a perder al fuego, de seguro que también cuidará de ustedes, dice. Entonces, Dios tiene cuidado del día a día. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que te está afligiendo. Dios sabe qué es lo que te está debilitando. Dios sabe qué es lo que realmente, cómo estás actuando y cómo Él debe guiarte en tu vida. Por eso les había dicho que hay dos maneras aquí, ¿no? De las cuales una es la de Pedro, de que ha hecho a su manera, pero ahora vamos a ver por medio de la lección lo que Jesús va a hacer en los discípulos, ¿no? El milagro, un milagro grandioso, dice. Entonces Jesús le dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado para comer? ¿No? Increíblemente, cuando Jesús se le apareció, yo me estuve riendo porque Jesús estaba mirando, pues, que pescaban, ¿no? Y ellos no tenían nada y le dicen, no, pues que te diga alguien a ti: ¿estás enfermo? ¿Y tú qué le dices? No. ¿Tienes problemas? No.
¿no? Entonces, como habla de la autosuficiencia de las personas, de no querer realmente ser ayudados. Yo he sido una persona que era muy orgullosa. Por la misma vida que viví, me limité a confiar mucho en las personas. Pero Dios en el camino me enseñó que a pesar de que la persona te falle, si es una persona que está preparada para poder guiarte, esa persona te va a ayudar. Entonces allí como que se me cambió el panorama, ¿no? Porque es Dios quien habla, pues, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a ver con el versículo 5, ¿no? Que Jesús estaba, ¿no? En ese momento, Jesús le estaba diciendo del alimento espiritual. Si bien es cierto que habla acerca de la pesca milagrosa, ¿no? Que no solamente habla de pescar almas para Cristo, sino que también habla de pescar una palabra, pescar sabiduría, pescar discernimiento, pescar para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, porque ellos estaban concentrados en el trabajo, preocupados por sus propios intereses, ¿no? Como que Jesús, ya Pedro no lo veía. ¿Qué hacía Pedro? Me voy a pescar, me voy a trabajar, sin darse cuenta que él tenía una misión. Estaba tan concentrado sin entender que es Jesús quien tiene el cuidado y las necesidades de las personas, ¿no? Ellos no se habían dado cuenta de ese cuidado que tenía. Por eso en Lucas capítulo 12, versículo 30, enseña que esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea, estar preocupado, estar queriendo hacer cosas que no van conforme a la dirección de Dios, es para los incrédulos, o sea, para los que no creen, para los que no creen en Cristo, ¿no? Y eso es en todo el mundo. Pero el Padre sabe de qué tienes tú necesidad. Cuán enfático puede ser y cuánto no le gusta hablar a nadie del fracaso. Porque cuando Jesús los vio y le dijo, ¿tienen algo que comer? ¿Ellos qué le dijeron? No le dijeron, no, Señor, no pescamos nada. No le dijeron eso. Simplemente le dijeron no, o sea, como que estuvieran avergonzados, porque ellos, sabiendo que tenían toda esa capacidad, toda esa habilidad, ¿no?, que Dios le había dado, no habían hecho nada, ¿no? Y muchas veces sucede así. Yo conozco de un joven, bueno, ya es papá, ¿no?, de que estudió muchos años en la universidad, se graduó, tuvo maestría y todo, pero ¿qué pasó? Esta persona no es estable en trabajo, quiere conseguir más y más y más, pero todo el día lo lleva al trabajo, todo el día lo lleva al trabajo, todo el día, y como ya llegó el límite de un pago, quiere más. Bueno, no digo que no está mal, ¿no?, que tengamos más, sino que hay que tener equilibrio también de lo que nosotros queremos, ¿no? Porque sin una comunión con Dios, sin una dirección de Dios, ¿cómo va a ser guiada nuestras vidas? Cuando ellos le respondieron no, eso es como decir, ¿no?, que no querían hablar de los fracasos, ¿no? Y es muy necesario, porque Jesús le estaba diciendo, ¿tienes algo de pescar? O sea, algo de comer, algo que has pescado, ¿no? Entonces, de repente viene hoy Jesús, te dice, ¿no?, ¿tienes una palabra para decirme a mí? ¿Tienes una palabra que yo necesito? ¿Tienes? Porque ellos, trabajando toda la noche pensando en el trabajo, no se habían ellos alimentado, y por eso Jesús les había dicho, ¿tienes algo que comer? Como ellos no tenían alimento que comer, o sea, palabra y dirección, Jesús les había preguntado si ellos habían pescado según sus instrucciones. Miren, ve, como ellos no tenían palabra, ¿no?, cuán necesaria es la palabra, cuán necesario es que nosotros seamos instruidos. Por eso digamos así, ¿no?, como que, los pastores nos cargoncean que compramos nuestro tiempo con Dios, ¿no? Yo siempre he sido juzgada porque me dicen, tú siempre vas a la iglesia, mejor lleva tu cama, me dicen, mejor quédate allí, pues,
¿no? Ah, mejor acompaña a la hermanita que limpia. Y yo me río, no me duele. ¿Saben por qué? Porque yo sé el costo de lo que Jesucristo hizo en mi vida. No me afecta, porque yo recuerdo de dónde Dios a mí me ha sacado. A mí me sacó de la miseria espiritual, de un corazón rebelde, de un corazón que no aceptaba la voluntad de Dios, sino quejas. Y aparte de la miseria, pues, ¿no? De donde yo venía también. Entonces, yo decía, ¿cómo no ir y poder ser instruida, ¿no? Porque ¿de qué manera yo también podría instruir a mi familia, a mis hijos, ¿no? No tanto era de lo que yo les metía la Biblia en la cara, sino de las cosas que yo hacía, las torpezas que yo hacía y que tenía que cambiar. Eso, ¿no? Entonces Jesús le había preguntado eso, ¿no? ¿Pescaron según mis instrucciones? ¿No? Eso es lo que, el entendimiento, ¿no? ¿No? Y el fiasco, dice, ¿no? De saber tanto y no haber hecho nada, ¿no? La voluntad de Jesús es que sigamos sus instrucciones para que así haya productividad en nuestras vidas, frutos, y también para hacer las obras que nos ha llamado a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros todavía no estamos haciendo las obras que Dios nos está mandando a hacer, ¿no? Entonces, hasta allí, pues, no, todo se manejaba a la manera humana de Pedro y sus discípulos, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la siguiente lección que está en el versículo 6, donde dice, la clave de ver la manifestación del poder de Dios. Y vamos a ver cuál es. A ver, ¿quién sabe cuál es la clave de ver la manifestación del poder de Dios? La obediencia, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Y si ustedes lo están leyendo, dice, echen la red al lado derecho. Echen la red, ¿no? Entonces, ¿qué significa la red? La red en el idioma griego, no sé el pronunciar griego, discúlpenme, pero les voy a decir lo que entendí, ¿no? Que la mente del hombre es la red que atrapa los pensamientos y que son la base del conocimiento humano. En ese momento, antes de que Jesús les diga, echen la red, ellos echaban la red. O sea, en todo ese momento estaban ahí pensando, ¿no? Entonces ellos conocían de pesca, tenían la capacidad y la habilidad para pescar, pero lo único que les hacía falta era escuchar la voz de Dios. Escuchar, ¿no? Y no solamente escuchar la voz de Dios, de Jesús, perdón, sino obedecer. Porque una cosa es que tú recibas la palabra, otra cosa es que tú la aceptes y determines hacerlo, ¿no? Y eso Dios está trabajando en el corazón de su iglesia para que nosotros podamos aceptar realmente lo que Él va a ir guiando nuestras vidas, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Esta red trabaja duro y durante mucho tiempo en la oscuridad, ¿no? Ellos trabajaban, ¿no? Mucho tiempo y nada sacaban. Los resultados eran nada, ¿no? Pero cuando escuchan la voz de Dios, cuando nosotros los creyentes escuchamos la voz de Dios, ¿qué es lo que va a dar? Buenos resultados, ¿no? Cuando es echado al lado correcto, porque dice, echen la red al lado derecho. Echen la red, ¿no? O sea, ya no sigas echando tus pensamientos, ya no sigas haciendo tu vida a tu propia dirección, sino ahora al lado correcto, donde yo te voy a guiar, donde yo te voy a direccionar, ¿no? Y nosotros estamos aquí para eso, ¿no, hermanos? Para que Dios nos dé las instrucciones para poder seguir y caminar derecho, ¿no? Caminar correctamente como Él desea. Y dice, y hallaréis pesca. Digamos que no era el lugar porque ellos estaban, digamos, pescando no a muchos metros de la orilla del lugar donde ellos se encontraban en el mar, ¿no? No era el lugar, no era el tiempo, porque ya era de amanecida. A Jesús se le apareció de amanecida, ¿no? Pero la pesca por la obediencia, ellos echaron, ¿no? Ellos obedecieron, y esta es la clave. La clave, hermanos, ya
para que nosotros podamos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Hay cosas muchas veces que Dios me ha llevado a hacer, a renunciar, a dejar, y no me fue fácil. Pero cuando obedecí, cuando acepté lo que Dios me guiaba, empecé a ver sus milagros cada día en mi familia. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿No? Porque la obediencia es un milagro extraordinario. Cuando nosotros decidimos obedecer la voluntad de Dios, porque recordemos que Dios es soberano y nada se le pasa, nada, sin que Él lo sepa de nuestras vidas, nada. Él tiene cuidado, como les estaba diciendo, ¿no?, de las flores del campo, que un día las pone hermosas y después las echa a perder. Ay, Señor, digo yo, no, las mises, las mises que están tan hermosas y tan perfectas, pero que al final no se aman a sí mismas, porque ahora con la tendencia del Botox, bueno, ¿no?, que realmente es muy triste ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aceptan como son. Y lamentablemente estamos en una cultura donde más predomina la apariencia física que lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Y bueno, meditemos en eso. Entonces, ¿qué sucedió después? Los discípulos hicieron todo lo que Jesús le había dicho, pero hay algo muy importante, ¿no? Porque dice que ellos echaron la red y cuando echaron la red se llenó de peces, se llenó en gran cantidad todavía, ¿no? Entonces, cuando nosotros obedecemos, los milagros, van a sobreabundar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ese poder de Dios en nosotros? ¿No? ¿Cuántos estamos viendo por medio de la obediencia lo que Dios está haciendo? Por eso vamos a ver la siguiente lección donde dice que la manifestación del poder de Dios nos debiera acercar a Dios, no nos debiera alejar de Dios, ¿no? Porque Dios nos da tantas bendiciones, hace tantos milagros en nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? Hay algunos que de tanta bendición se han ido, pero Dios no nos da bendición para hacernos daño. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dios nos da la bendición para que podamos saber administrarla. Porque es una bendición tener vida, es una bendición tener este cuerpo, es una bendición que nosotros tengamos salud, es una bendición que aunque estemos enfermos, Dios utiliza los medios, ¿ya?, para que nosotros podamos sanarnos, como la medicina, como los doctores y todo lo que se puede presentar. Entonces, vamos a ver en el versículo 7 donde dice, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? El Jesús, ¿no? ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan, ¿no? Ese que estaba allí al pecho, ¿no? A su pecho, así a su lado. Yo digo, ay, Señor, a mí de verdad, yo me quebranto, ¿no? Porque estar al lado de Jesús es el mejor momento de nuestras vidas. Entonces, ese Jesús, como que le decían, ¿no?, como que patero, ¿no? Ese Jesús que estaba sentado a la mesa, dice, con Jesús, ¿no?, recostado en su pecho, escuchando lo que Jesús hablaba, tenía discernimiento, ¿no? Pero podríamos decir que Pedro, por su impetuosidad, que él era como que se movía, pero cuando Juan le había dicho, es el Señor, es el Señor. ¿Y qué es lo que había sucedido? ¿No? Ya Pedro dijo, como tú siempre paras con él, tú tienes razón. Es el Señor. Es el Señor, hermanos. Es el Señor que te da el milagro. Es el Señor que te da la bendición. Es el Señor que está a tu vida. Es el Señor que está a tu lado, hermana.
Es el Señor que te sostiene y que no te deja, a pesar que muchas veces le fallamos. Es el Señor. Amén. Amén, amén. Es el Señor. Por eso, oyendo él, se ciñó la ropa, ¿no? En los tiempos judíos esto significa vergüenza, ¿no? El que esté quitado la ropa y que vea que está desnudo, se ciñe la ropa, ¿no? ¿Y con qué fin se ciñe la ropa, no? Se ciñe la ropa en señal de querer volver a acercarse a Dios, una nueva oportunidad de nuestro Dios. Así que, hermanos, si Pedro era impetuoso para hacer cosas a su manera, pero de pronto reaccionó que ya no era a su manera, sino a la manera, ¿no? Pedro y los discípulos, pero Pedro reaccionó con ese ímpetu, ¿no? Es el Señor, me pongo la ropa y me voy de nuevo a Él, ¿no? La oportunidad que Dios nos da de volver a acercarnos a su presencia. Si tú en esta noche estás pasando una necesidad y muchas veces no sabes qué hacer, tal vez tú dices, no, Señor, yo no soy digna de acercarme a tu presencia, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Él ha abierto el camino por medio de Jesucristo para acercarnos al trono de su gracia, porque en su trono de su gracia hay libre acceso para que nosotros acudamos, le entreguemos aquello que nosotros nos preocupa o la necesidad que tenemos. Ustedes han venido porque tienen una necesidad. Yo siempre vengo a la iglesia porque hay necesidades en mi casa, hay cosas que realmente yo necesito entender. Y esa necesidad de Pedro, ¿no? De que había dejado de hacer la misión, de que había dejado de acercarse a Jesús, ¿no? El poder entender, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús preparados de antemano para hacer buenas obras, amados hermanos. Y Jesucristo, al acercarse a cada uno de nosotros, Él no quiere que lo que nosotros vamos a realizar, lo que nosotros el ministerio que nosotros tenemos, el trabajo, porque el ministerio es un trabajo, se quede paralizado, se quede ahí dando vueltas o haciendo las cosas que no nos competen hacer, sino Él quiere que nos acerquemos para hacer según lo que Él nos está guiando.